Ok. Bien, Rodrigo, comparte pantalla y comienza. Ya, lo va a compartir la Andrea porque mi internet está asqueroso, entonces la Andrea me va a apoyar en esto de compartir. Bien, Andrea. Me va a acompañar en esto. Muy bien. Eso. Ya. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, muy bien. Ya, ahora sí. Bueno, buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. O sea, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Voy a presentar mi programa, denominado Programa de Educación Física en niños y niñas que se encuentren en etapa de transición de 5 a 6 años en un establecimiento de Limache. Siguiente diapositiva. Bueno, para mi introducción voy a abarcar 3 grandes enfoques, que comenzaré con un gráfico pequeño que lo saqué del MinSal, que abarca de la obesidad infantil en niños de 6 años, donde demuestra del 2005 al 2013, no están actualizados, pero confirman que ha ido en aumento este porcentaje de obesidad niño en la preescolaridad. Y una de las causantes que muestra el MinSal dice que es una por malo hábito de alimentación o de nutrición y otra por malos hábitos de actividad física, que es donde yo me quiero concentrar. ¿Por qué lo ubico con las bases curriculares de la educación parvularia? Y es donde me quiero enfocar. Porque yo, al revisar las bases curriculares de la educación parvularia, no aparece nuestra asignatura de educación física como tal. Y yo sé que muchos compañeros comparten eso porque lo vimos en asignaturas pasadas. Entonces, al no aparecer la educación física como tal, sino que aparece como un núcleo en un ámbito llamado desarrollo personal y social, que se ubica en un núcleo de corporalidad y movimiento de forma transversal con otros núcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trabaja la educación física de manera, de un enfoque preciso, sino que se trabaja en un conjunto de núcleos y no es necesario que un profesor de educación física la imparta. Esto lo destaco mucho porque como no es una educación obligatoria, o sea, no están obligados los niños a ir a la preescolaridad, tampoco es obligación que vaya un profe de educación física a hacer estas clases. Sin embargo, hay estudios hechos en otros países, por ejemplo en España, que dice que cada vez está más claro que los estilos de vida comienzan a adquirirse en los primeros años de vida. Para ello, la edad de 3 a 6 años es un periodo crítico. La práctica de condicionamiento físico, así como el comportamiento sedentario, también comienzan a establecerse en esta edad. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí es donde me quiero enfocar, es que en esta etapa donde uno tiene que armar hábitos de actividad física. Y en eso quiero que se concentre en mi programa y por eso puse planificación de educación física para educación parvularia. Que esto se concentra en llevar una planificación de educación básica a la educación parvularia y ver los efectos que produce. Para la siguiente pregunta problema. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se escucha, cierto? Sí, muy bien. Ya. La pregunta problema consiste en ¿cuál es el efecto del programa de educación física basado en las bases curriculares de la educación básica en niños y niñas que se encuentren en el nivel de transición en la comuna de Limache? Bueno, para ello tenemos 2 objetivos generales que yo compuse. Muy bien, ahí cambió justo la diapositiva. Bueno, los 2 objetivos trabajan en paralelo. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, un objetivo general es aplicar y determinar el efecto a nivel de aprendizaje esperado en una planificación de educación física correspondiente a la unidad 2 de bases curriculares de primero básico, llevado a niños y niñas de 5 a 6 años que están cursando el nivel de transición en un establecimiento de Limache. Y paralelamente, el otro objetivo general es diseñar y validar un instrumento de evaluación para determinar el aprendizaje esperado de la planificación. Esos son mis 2 objetivos generales. Mi delimitación. Bueno, la delimitación se basa
en estos aspectos, el tiempo del programa, el tiempo estimado sería de un mes, que se desglosan en 6 sesiones, que se reparten en 2 por semana, con una duración de 45 minutos. ¿Por qué 45 minutos? Porque la planificación de educación parvularia se basa en 45 minutos y no en 90 minutos como se ve en la educación básica. Tiempo espacial se lleva a cabo en un establecimiento de Limache que tenga habilitado un patio o una multitud. Este programa se cursará en octubre, se cursa en octubre. Después explicaré por qué en octubre. Personas que participarán serán 5 niños y niñas que se conjugan en 10 individuos en total entre la edad de 5 a 6 años. Condiciones: tener espacio habilitado, tener implementos que se necesiten previamente ordenados. Los educadores de párvulo podrán apoyar, pero no deben interferir en el proceso a menos que sea necesario. Todos los niños deben tener consentimiento de sus padres previamente establecido. Eso debe ser muy, muy importante. Tenemos que hablar con los papás, explicarle el programa y tener la aceptación de ellos. No se aceptará tampoco niños lesionados, niños que tengan problemas de aprendizaje, no por una cosa de no incluirlos, sino que es porque necesitamos que el trabajo sea lo más objetivo posible. Y por eso necesito hacerlo con niños que estén en un proceso normal de aprendizaje. No hay autorización de los padres, también es una que no se aceptará. Niños con problemas de salud o implementos de infraestructura en mal estado. Colaboradores. Yo quise poner, bueno, la validación es la validación de mi instrumento evaluativo a juicio de expertos, y los colaboradores para ello será educadores de párvulo, que serán mi nexo entre mi programa y los niños, por eso necesito educadores de párvulo, que estén insertos en el programa, profesores de educación física que me ayuden y me orienten a hacer una planificación de educación física, porque al yo ser estudiante no necesito también orientación en esta práctica, sobre todo para una planificación. Y un experto en el área de docencia que me ayuda a validar el instrumento. También. Esos son los colaboradores. Marco teórico. Bueno, el marco teórico se define lo hice súper resumido, pero se define en 3 grandes áreas, donde son las bases curriculares, que esas de donde yo sacaré la mayoría del contenido, las bases curriculares tanto de la educación primaria como la educación básica, específicamente primero básico. Tesis y estudios, eso yo también traje comportamiento y formas de llevar a cabo un proceso metodológico mediante unas tesis de estudiantes que vi de otras carreras en unas tesis para titulación. Y para el instrumento evaluativo yo me voy a basar en Evaluar en Educación de Domingo Blasque, de 1990. Bueno, las variantes, la siguiente diapositiva, por favor. Eso. Las variantes yo la puse aquí como un proceso en un colador, que es la variante independiente, que es la planificación como tal, que es la causal, la que me va a llevar de un punto a otro punto, y de un punto A a un punto B, y la dependiente, que es la evaluación, que es la que me va a reflejar si la causante tuvo efecto o no. Y ahí puse yo como finalización del programa. La planificación, bueno, la planificación consta de 6 sesiones de 45 minutos, como ya expliqué. Planificación unidad 2 de primero básico, aplicada. ¿Por qué la unidad 2? Porque he considerado que la unidad 2 comparte mucha similitud con el núcleo de corporalidad y movimiento de las bases curriculares de la educación parvularia. Y en pero otras tal vez que faltan, por eso quiero ocupar esta unidad en sí. El aprendizaje se van a ocupar será el OA11, el OA6, el OA8, el OA1, el OA2 y el OA9. La realización será en octubre. ¿Por qué en octubre? Porque yo no la voy a hacer a principio de año, cuando los niños estén recién entrando a esta etapa, por el simple hecho que nos llevan como por así decirlo, un recorrido en este núcleo de corporalidad y movimiento. Mi idea es que ellos
ya en octubre, aparte que en octubre hay poquitos feriados que me ayudan a las limitaciones, también en octubre me da una certeza de que los niños ya llevan un recorrido en el aprendizaje de la corporalidad y movimiento. Así le da más énfasis a mi programa si lo ayuda a potenciar eso, o definitivamente los deja donde mismo, o definitivamente lo que estaban haciendo antes era mejor que lo que propongo yo en mi programa. Eso también va en hipótesis. Bueno, ahí yo puse una planificación tipo, que la saqué de una planificación real de un colegio de acá de Limache, donde se hará el programa. El instrumento evaluativo, puedes seguir la siguiente diapositiva. Eso. Instrumento evaluativo se realizará en octubre, en la primera sesión y en la última sesión de la planificación. El instrumento será de carácter observacional, cualitativo, porque el trabajo no se entiende con formas de obtener números, sino que de obtener niveles de aprendizaje de los niños. Muy bien, excelente, como yo puse aquí el ejemplo. Comparativos, ¿por qué? Porque van a ser al principio de la planificación y al término de la planificación. Eso se va a comparar. Basado en los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, como dije anteriormente, y por último, se hará una medición recíproca a nivel de satisfacción del programa. Esto quiere decir que a los niños, al finalizar el programa, se le harán no más de 5 preguntas súper simples, pero la idea es que ellos nos digan cómo se sintieron, de qué forma les produjo estas clases, y algo súper básico que nos dé una ayuda para la retroalimentación. Bueno, puedes cambiar de diapositiva a la marco metodológico. El marco metodológico se define como método cualitativo, descriptivo, con alcance seccional de tipo experimental, teniendo un pre- y post-evaluación. Y el instrumento evaluativo llevado a juicios de expertos. Bueno, el siguiente son las hipótesis. Yo tengo 2 hipótesis planteadas aquí en general, que son la hipótesis principal, que es el programa de educación física para niños en la etapa de transición, de 5 a 6 años, aquí puse 4, pero 5 a 6 años, tendrá un efecto positivo en el nivel de aprendizaje esperado. Esa es la hipótesis real que uno espera. Y la hipótesis nula es el programa resulta ser poco consistente en el contexto de evaluación significativa en el aprendizaje esperado de los niños después de ejecutar la planificación. Esto quiere decir que no hubo un cambio significativo después del programa. Puedes cambiar. Las limitaciones, yo puse 3 para resumirlo un poco. Las limitaciones puse una por motivación, es ver a los niños no se sientan a gusto con la planificación, o no estén disfrutando del contenido, que no se vea una participación, que podría ser un problema a nivel de sacar resultados del programa. O por otra parte está el clima, que es un limitante, a menos que la infraestructura del colegio no me dé problema en ese sentido. En caso de lluvia o mucho sol, que haya techado o un lugar cerrado y abierto para los niños. El compromiso para mí es súper importante de los colaboradores, y que se proyecten los niños. Esa es la idea. Por ejemplo, si no trabajo en equipo con los educadores de párvulo y los profesores de educación física, mucho fruto del trabajo no va a resultar. Entonces, la idea es que todos estén comprometidos con el programa. Y bueno, por siguiente están las bibliografías donde saqué el material. Son 2 hojas y eso sería mi presentación. ¿Alguna duda? Gracias, Rodrigo. ¿Alguna pregunta a su compañero? ¿Alguna sugerencia? ¿Algún apoyo? ¿Alguna ayuda? Yo tengo como un pequeño comentario. Dale. A la hora de las correcciones, o sea, de tratar de corregir un poquito lo que es la exclusión que realizaste, que igual ¿Ya? Sí. de lo que es la literatura más actual, no está bien llamar a niños normales o niños que tienen, como decir, funcionamiento normal, como mencionaste,
sino que No, últimamente no, se ve más como... no, no sé si te entiendo, ¿vale? No, sí, pero eso es para que podáis ver el tema como de la semántica que estoy utilizando ahí, que incluso ya ni siquiera se ocupa de necesidades educativas especiales, sino como barreras de aprendizaje. Claro, es que a eso me refiero, que los niños en sí estén en un promedio parejo, para que el objetivo sea, o sea, la medición sea objetiva. Porque yo no puedo evaluar a niños con problemas de aprendizaje igual que a un niño que no tenga problemas de aprendizaje. A eso me No, quería que por eso, referir. no, sí, eso se entiende harto que es para la muestra, pero es el tema de cómo Sí, tú ocupas las palabras para dar tu criterio de exclusión. ok. Bien, gracias, Diego. ¿Alguna Profe, otra yo quería sugerencia? Andrea, por agregar que favor. me parece como interesante el tema de mover una base curricular de primero básico a los niños del nivel de transición. Creo que Sí, podría ser interesante ver cómo funciona eso. bien, muy bien. Yo, Rodrigo, cuando tú planteas cuál es el efecto de la clase de educación física, pero el efecto en qué, eso no está explícito. El efecto va en el aprendizaje esperado sobre ¿Cuál? el instrumento evaluativo, ¿Cuál que aprendizaje esperado? de los objetivos de aprendizaje No, aquí tiene que decirse. ¿Cuál aprendizaje esperado? Tiene que decirse. Por ejemplo, mm, en actividades de lanzar, recibir, en ya, actividades de coordinación, tiene que ser explícito, ¿ya? Porque si comienza en octubre, supongamos que lo aplica octubre, noviembre, diciembre, en el mejor de los casos, tienes mm, que cualificar dónde se podrían ver, observar modificaciones o cambios. Entonces ahí tienes que ser preciso en qué vas a centrar la observación. ya. Después yo te sugiero que te quedes solamente con un objetivo general, que es validar un programa. Ya. Validar el programa. Después todo el documento tiene que ser escrito en tercera persona. Ya no puede decir yo, Rodrigo, o yo, o mi programa, no. El programa. Validar. Entonces, el objetivo específico sería diseñar, y el segundo objetivo específico debiera decir someter a juicio de experto, o qué sé yo, el programa. ¿Te fijas? Entonces ahí Okay. está redondito. Pero tienes que decir, evaluar el efecto de un programa de educación física en... Ahí es donde me aparece porque como en la educación preescolar mezclan el tema de valórico, el tema social, el tema, entonces ahí ya se empieza a confundir. Y por otra parte, tú quieres hacer un trabajo cualitativo. Sí. Si es cualitativo, entonces esto debería ser investigación-acción en el diseño. Ya. Entonces, para partir con el trabajo de investigación-acción, se parte de la determinación o de la evaluación de un problema que hay. Y ese problema tienes que fijarlo bien. ¿Cuál es el problema? Si La ese obesidad de problema los es... niños. ¿Ah? La obesidad de los niños por la falta de Ya, hábitos pero ahí ya de... la literatura te va a decir inmediatamente en 3 meses no lo va a resolver. Ah, no, no. Claro, ¿te fijas? Pero tal vez lo que podrías decir es que la cantidad y la calidad de actividad física va a ser mejorada porque tú has detectado que la calidad y la cantidad de actividad física actualmente habrá que buscar una unidad de medida para decir que es poca o es mucha o es bajo, no sé qué, etc.
Y entonces con este programa se van a aumentar los indicadores de calidad y cantidad de actividad física. Entonces ahí tu pregunta problema es ¿cómo? ¿Cuál es el efecto de un programa de educación física en la calidad y cantidad de actividad física en niños de educación preescolar? ¿Te fijas? Y ahí después tú puedes usar formas observacionales a través de videograbaciones. O, como quieres trabajar de esa manera, tú puedes trabajar con pautas de observación para ver cuál es la implicancia motriz de los estudiantes. Porque quiere evitar los números, por lo que me doy cuenta. ¿Ya? Entonces, céntrate en ese tema, porque si vas por el lado cualitativo, esta sería una investigación-acción en el cual tendrías que decidir que el problema es la cantidad de movimiento o la forma en que los niños se mueven en el día, por ejemplo, en la sesión de preescolar, que desde que entran en la mañana a la tarde, la cantidad de tiempo que permanecen sentados, y a lo mejor con este programa, en fin, tienes que buscar la forma de comparar el pre y el post. ¿Ya? Y como decía Andrea, me parece muy interesante desplazar un objetivo de la básica a la preescolar. Pero tiene que señalar en qué quieres hacer notar el efecto para obtener como dices tú, una observación objetiva respecto a tu proyecto. ¿Ya? Okay. ¿Algún comentario, alguna observación, alguna sugerencia de los compañeros, colegas, compañeras? ¿O de usted mismo, Rodrigo? No, es que me queda claro el enfoque que usted me está diciendo. Yo creo que debería ir por ese lado más que... Ya. Para hacerlo más específico. Sí. Bien, Rodrigo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profe. Señorita Thais o don Diego, ¿quién quiere ir primero? ¿Voy yo? Ya, muy bien. Ya. Lo mío igual es cortito. A ver. ¿Se ve ahí? Sí, muy bien. Ya. Me lo voy a agrandar. Ya. Buenas tardes, profesor, compañero y compañera. Yo hoy día les voy a presentar mi programa de entrenamiento de fuerza-resistencia para el tren superior en adultos de entre 18 y 25 años que sean practicantes de aparato aéreo. Esta es una validación de programa. Es un programa que, como no lo podemos presentar, es mirado hacia el futuro. ¿Cómo podría ser? Es nuestra pregunta-problema. Ahí está. Nuestra pregunta-problema es ¿cuáles son los efectos de un programa de fuerza-resistencia para el tren superior en adultos practicantes principiantes de aparato aéreo? ¿Qué quiero decir con adultos practicantes principiantes? Quiero decir que son adultos que llevan en la práctica de 3 a 5 meses y no tienen un profesor experto en el área. Son autodidactas o aprenden a través de la experiencia de compañeros, amistades, etc. Luego tenemos nuestro objetivo general, que sería crear un programa de entrenamiento enfocado en la fuerza de resistencia del tren superior para jóvenes entre 18 y 25 años que practiquen aparato aéreo a nivel básico, como lo decía anteriormente. Nuestra metodología a utilizar. Primero vamos a enfocarlo en la población y la muestra. Esto está guiado para una escuela que se llama Escuela de Circo Los Placeres, que está ubicada en la región de Valparaíso. Esta escuela tiene como objetivo crear espacios socioculturales, pero a través del aprendizaje autodidacta y del compañerismo. No tiene ningún profesor a cargo que pueda guiar este proceso, ni nadie que sea profesional en el área. De igual manera, si no existe un aforo necesario, se van a buscar instituciones que también cumplan los mismos requisitos con el aspecto pedagógico. Después tenemos la técnica de recolección de información. ¿Cómo vamos a recolectar la información? Lo haremos a través del test de repetición máxima. ¿Qué quiere decir esto?
es el mayor, mayor número de repeticiones que uno puede realizar en algún movimiento específico o en un tiempo específico. Acá tomamos 3 movimientos del área aéreo, que son de la tela, de la lira, del trapecio que acá le demuestra, pero existen más, pero todos son los mismos tipos de movimientos básicos que ejercen en estos aparatos. Que acá en primer lugar en la tela, que es una inversión hacia atrás, pero lateral. Acá tenemos una inversión, pero completa, ya que tiene el peso en las 2 manos. Y después tenemos esta prueba que vamos a hacer, que va a ser solamente de resistencia. Solamente tendrán que resistir en el aparato, por ejemplo, si es la tela, es la lira, puede ser un mastro, el trapecio, como se muestra acá. Luego, tenemos nuestro instrumento. El profesor o profesora serán encargados de las sesiones, la metodología que utilice en la sesión de entrenamiento que queremos diseñar. El método de comprobación, que será el test de fuerza, ya que vamos a medirlo después de la adaptación anatómica, luego del periodo de un periodo de 2 meses y así sucesivamente, hasta saber el resultado final dependiendo el macrociclo que queramos utilizar. Tenemos el ambiente, que será el recinto, el clima, donde vamos a entrenar, los materiales que serían los implementos a utilizar, que en este caso serían los implementos áreas, que sería la tela, la lira, el trapecio, colchoneta, estructura, etc. Luego tenemos los entrenamientos, que se van a dividir en sesiones. Tenemos métodos de entrenamiento para utilizar, la duración, el volumen, la intensidad, lo que ya conocemos nosotros, y los hechos no considerados, que pueden ser los factores ambientales, ya que como por ejemplo, estas prácticas usualmente se hacen en espacios abiertos, puede haber lluvia, puede haber fuerte viento, que nos impidan realizar la práctica. También tenemos la ausencia, la deserción de los alumnos que ya no quieren continuar en el programa, y ahí hay múltiples factores que no consideramos al principio. Y esa sería mi presentación. Acá tengo la bibliografía completa, si alguien se la quiere, para compartir. Y eso. Muchas gracias. Muy bien. ¿Sugerencias para Thais? Thais. Profe, ¿Sí? Andrea. yo quería nomás decir que está súper bueno y súper interesante porque igual la lata siempre es algo que a ella le ha gustado desde siempre y me parece súper bueno. Quizás esto se podría como aplicar también en escuela o algo así. O sea, yo lo digo como pregunta nomás, así como al aire. Claro que ¿Qué sí, cree pues. usted, profe, como en ese caso? Claro, porque de aquí pueden hacer proyectos pilotos para hacer talleres escolares, pues. Claro, Claro. está bueno, está bueno. Thais, algunas cuestiones importantes. Cuando hablas de tren superior, tienes que tomar decisiones. Ya. Porque ahí dice fuerza de agarre, parece, en suspensión. Parece que eso Sí. es lo que quieres medir. Fuerza de agarre en suspensión. Y eso es lo que vas a medir. Ya no Pero igual sería, ya no no sería sería todo ya. el tren superior. Pero, por ejemplo, o sea, sería la fuerza de agarre, pero igual serían repeticiones donde trabaja, Exacto. igual es suspensión. Exactamente. Trabaja todo el tren superior, pero lo que vas a medir es la fuerza de agarre. Vas a medir 2 cosas en la fuerza de agarre. Puedes medir la cantidad de agarre, que se mide a través de dinamometría, y después puedes medir el tiempo o la resistencia del agarre, como mostrabas tú ahí en el trapecio, la persona colgada, cuánto tiempo aguanta. Sí. ¿Te fijas? Entonces ahí hay 2 variables. Después, tu objetivo general es diseñar un programa. Sí. No lo especifique. Yo diría que el objetivo general tuyo es validar un programa. Sí. El objetivo específico número 1 sería diseñar el programa, y el objetivo específico número 2 debiera ser evaluar a través de juicios de expertos el programa. Luego,
El estudio, este es un estudio... ¿cuál es el diseño que tiene? Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Qué tipo de estudio es? Oh, lo tenía acá. Se me olvidó. Pasemos comerciales. No, se me olvidó. Ya. Entonces, está claro, este es un estudio cuantitativo. Creo que todavía ven. ¿Cuál es el diseño? Con un diseño exploratorio. Eso. Sí, pues sería exploratorio porque como no conocemos los resultados y no sabemos no hay información extra de esto. Cuasi experimental sin grupo control. Yo le puse exploratorio. No, pero está bien, pues exploratorio, pero es cuasi experimental sin grupo control. ¿Ya? Después, ¿cómo va a tratar la información, los datos? ¿Los va a tener en números? ¿Cómo los va a tratar? Por número. ¿Qué estadístico ha pensado? Tiene muchas cosas esto. Ya, revise, yo le sugiero que revise la T de student. Ya. T minúscula, student, como estudiante en inglés. T de student. ¿Ya? Eso. ¿Ah? Ya, póngale ahí talento a la cosa, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cortar y volver a hacer otra sesión. Ustedes entran en la misma dirección para que presente Diego, ¿de acuerdo? ¿Estás ahí, Diego? Sí, profe. Ya, cortamos y volvemos a entrar y comienzas tú, ¿ya? Ok. Yep.